El versículo de memoria está en Colosenses 2, 16 y 17 y dice lo siguiente: por cuanto nadie os juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Lección 10. Completos en Cristo. El versículo de memoria está en Colosenses 2, 16 y 17, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Los colosenses habían oído la palabra de Dios, habían aceptado la fe y sido reconciliados por la sangre de Cristo. Eran santos y fieles hermanos, como dice Colosenses 1:2, pero todos sus esfuerzos resultarían inútiles si no permanecían fundados en la roca sólida que es Cristo. Pablo les advierte de falsos maestros cuyas artimañas filosóficas o las tentaciones seductoras del pecado podrían desviarlos de su posición y de la esperanza del Evangelio, que es la fuerza motriz del plan de salvación. Pablo les advierte en cuanto a falsas enseñanzas acerca de ángeles, principados y potestades. Esta era la forma en que los judíos designaban las diferentes jerarquías de ángeles, según ellos entendían. Estos términos, principados, potestades, tronos, evidentemente eran usados por los falsos maestros de Colosas para describir su clasificación de las jerarquías angélicas. Pablo ataca de frente esas doctrinas, declarando que ya fuera que existieran o no las jerarquías angélicas, Cristo las creó a todas. Por lo tanto, Él las superaba muchísimo en poder y dignidad. Estos maestros herejes quizá clasificaban a Cristo dentro de estas jerarquías. Pablo aclara categóricamente que estos seres creados por Cristo y para Él estaban bajo su dominio. Él era la razón de ser de su existencia. Él es el principio y el fin, el primero y el último. No hay un momento en la eternidad pasada en la cual Cristo no existiera. Pero Él no solo los creó, sino que todos subsisten en Él. Y por su poder, los ángeles, que son seres de un orden más elevado que los humanos, fueron creados para gozar de íntima comunión con Dios. Poseen poder superior y son obedientes a la palabra de Dios. Funcionan como siervos o espíritus ministradores, como dice Hebreos 1:14. Se mantienen por lo general invisibles, pero ocasionalmente pueden aparecer en forma humana. Sin embargo, la gran controversia cósmica comenzó con Lucifer, uno de los querubines cubridores, el llamado
Hijo de la mañana, que residía en la presencia inmediata de Dios. En nuestra era de iniquidad, donde el pecado cortó la relación que existía entre Dios y el hombre, los conceptos absolutos han sido neutralizados. La deshonestidad recibe alabanzas, la prevaricación es un estilo de vida y se exalta el adulterio y los acuerdos internacionales y personales se ven pisoteados. En vez de aceptar la responsabilidad por la ilegalidad que reina en el mundo, Satanás le echa la culpa a Dios. Afirma que la ley de Dios es imposible de obedecer y sus efectos son contrarios a los mejores intereses de los seres creados. Por medio de sus constantes e insidiosos intentos de socavar la ley, Satanás procura echar por tierra el gobierno de Dios y aún derrocar a Dios mismo. El primer punto que vamos a ver después de esta introducción es la sabiduría y el conocimiento de Dios. El propósito de Pablo al escribir esta epístola a los colosenses está en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. El propósito de Pablo es que los colosenses la, an- conocieran la ansiedad y la lucha mental, las lágrimas que él derramaba, la la angustiosa lucha que había sostenido con el adversario y teniendo en cuenta que él estaba lejos de Colosas, a unos 20 kilómetros. Por otro lado, es muy probable que Pablo fuera el fundador de la iglesia de Colosas y también de la iglesia de la Odisea. Los que nunca han visto mi rostro, dice él, Colosenses 2:1. Sin embargo, aunque no los conocía personalmente, luchaba por ellos en oración para que fueran consolados sus corazones, es decir, animados y alegrados, unidos en amor, a fin de alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, con lo cual se haría más firme su seguridad y su confianza en Dios. Además, él deseaba intensamente que llegaran a tener un conocimiento completo, preciso y pleno del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2:2. La evidencia textual favorece la traducción siguiente: el misterio de Dios Cristo. ¿A qué se refiere? A que este misterio, que es Cristo, abarca su encarnación y su ministerio personal, como los refiere en Primera de Timoteo 3:16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio de
toda la encarnación y la obra de Cristo, también abarca el propósito más amplio de extenderse a los gentiles que crean para que lleguen a ser parte del cuerpo místico de Cristo, su iglesia, como dice Romanos 11:25. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos o acumulados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo se puede descubrir todo lo que Dios se propone revelar en forma de bendiciones para la humanidad. Jesús es el, digamos así, en la mina de donde proceden todas las verdaderas riquezas. A quienes lo reciban desde la verdad en su plenitud. En Cristo, la palabra viviente reside el conocimiento esencial de Dios. Cristo es la fuente de todo lo que necesitamos para esta vida y el más allá. El propósito de Pablo al revelar estas verdades tan profundas y maravillosas tiene una razón: evitar que los creyentes de Colosas sean engañados con palabras persuasivas. Romanos 16:18 advierte también que los que tienen el propósito de causar divisiones y tropiezos tienen motivo motivos viles y propósitos egoístas, y hablan con palabras suaves, es decir, con un discurso bien armado, aunque no siempre sincero, y usan las lisonjas o la adulación para engañar a los ingenuos, y palabras persuasivas que en general son ideas sutiles y enredadas, por lo cual mm, lo- los amonesta a los creyentes a probar los argumentos y las afirmaciones de los falsos maestros. Aunque Pablo estaba ausente en el cuerpo, en espíritu estaba con ellos. Pablo estaba encarcelado en la lejana Roma. En su corazón había cabida para los conversos que él amaba. Con el pensamiento buscaba soluciones para sus problemas, y sus plegarias se elevaban en agradecimiento y en intercesión ante el Padre Celestial. Como Epafras había llevado a Pablo noticias de la permanente fidelidad de los creyentes de Colosas, en su imaginación Pablo veía a los miembros de la distante Colosas como que estaban en buen orden. Esta expresión, en buen orden, es un término que era muy común en el ejército, que sugería organización, firmeza y un bien dispuesto orden de batalla, una compañía perfectamente ordenada y disciplinada. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La iglesia de Colosas era una comunidad espiritual compacta que avanzaba con confianza para hacer frente al enemigo común. La batalla se reñía dentro
de la esfera de la fe de ellos y de su confianza en todo lo relacionado con Cristo. Debían continuar en esa feliz y bendita condición. Colosenses 2:6 dice: de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Aquí Pablo se refiere a la forma en que habían recibido el mensaje de salvación predicado por Epafras, según Colosenses 1:7. Andad en él. Pablo se regocijaba con ellos por la medida de fidelidad que habían alcanzado. En el versículo 7 de este capítulo también dice algo interesante: arraigados y sobreedificados en el Señor Jesucristo, andad en él. Los insta a seguir comportándose y manejando sus asuntos, haciendo solo lo que Cristo haría y lo que a él le agradaría. Arraigados sugiere firmeza y estabilidad permanente. Sobreedificados, como un edificio espiritual cuyo fundamento está como un magnífico templo para el Señor, quien es la roca viva, el fundamento seguro sobre el cual deben edificar los judíos y los gentiles. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para sostener el peso y la carga de todo el mundo. Hecho de los Apóstoles, página 142, Elena de White. Abundando en acción de gracias. ¿Cómo podríamos dejar de estar agradecidos cuando nos hallamos rodeados por los ilimitados recursos de la omnipotencia? El segundo punto es arraigados y creciendo en Cristo. Conocer a Cristo y aceptarlo significa morir al yo, es decir, una entrega total a Cristo. Pero al mismo tiempo, recibir a Jesús significa morir al yo y aceptar todas sus enseñanzas como fueron comunicadas a través de los apóstoles y profetas. Solo es posible conocer a Jesús a través de la Escritura. Efesios 2:20 compara a la iglesia con un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se compara a un edificio cuyos fundamentos son los apóstoles y los profetas. Entre los profetas se incluyen también los profetas del Antiguo Testamento, pues ellos establecen el fundamento de la obra del Mesías. La iglesia no debía edificarse sobre un apóstol, como por ejemplo Pedro o Pablo, sino sobre todos los apóstoles y profetas, con Cristo como la piedra principal, la piedra del ángulo. ¿Qué era la piedra del ángulo? Es aquella que mantiene unido al edificio, que es Cristo, como lo predice el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero por sobre todo, aceptar a Cristo significa morir al yo, es decir, una entrega completa del yo a Cristo, y con él una aceptación de la palabra escrita, la palabra viva. En Colosenses 2:7 se compara a los cristianos
con una planta, arraigados en él. Isaías 6, 11 al 13 describe la desolación de Judá a causa del cautiverio babilónico. Aunque la tierra quedara totalmente desolada, eso no significaría el fin de Israel como nación. Se levantaría otra vez. La tierra no quedaría totalmente abandonada para siempre, y el propósito de Dios para con su pueblo se cumpliría. Un remanente, que es la 10ª parte, se levantará y el propósito de Dios para su pueblo se cumplirá. Se compara esto a un árbol como el roble o encina, un árbol grande, y también con el terebinto, un árbol del cual se extrae la trementina. Aunque no quedaran de estos árboles más que un tocón, de él brotaría un nuevo árbol. Ese tocón sería como semilla santa que brotaría otra vez y llegaría a ser un nuevo árbol, el pueblo de Dios. Pablo muestra que el antídoto contra las falsas enseñanzas es el conocimiento de, del Padre, de Dios el Padre y de Dios Cristo, que procede únicamente de la palabra de Dios. Aceptar enseñanzas que no son bíblicas significa rechazar a Cristo, adoptar un falso evangelio y reconocer autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de las Escrituras. Tal error fatal acecha hoy también a la Iglesia cristiana. El tercer punto a considerar es clavados en la cruz. Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un texto bastante importante y un poco complejo, por lo cual lo vamos a ir estudiando minuciosamente. Había un grave peligro ante los creyentes de Colosas. El astuto adversario estaba procurando arrebatarles los beneficios que habían ganado. Pablo dice que no sean engañados mediante filosofías y huecas sutilezas. Pablo no condena a la filosofía como tal,
ni acusa a los filósofos. Está advirtiendo contra la clase de filosofía de la cual hacían alarde los falsos maestros de Colosas, que era insustancial y vana. Tenía que ver con observancias ceremoniales, creencias humanas, tradiciones, hábitos y puntos de vista materialistas, todo lo cual tendía a alejarlos del Evangelio de Dios. Esta clase de filosofía se ocupa siempre de los detalles sobre cuestiones difíciles y el centro de ellas es el ensalzamiento del hombre, mientras que Dios queda completamente excluido e ignorado. Su fin es muerte eterna. También se habla de tradiciones. La palabra tradición, en griego paradosis, se refiere al conjunto de reglamentos orales rabínicos que se habían formado en torno de la Torá, es decir, los primeros libros del Antiguo Testamento. Las tradiciones de los rabinos eran el blanco específico de los ataques de Jesús contra el sistema religioso judío de sus días. Nuestra palabra tradición significa lo que es transmitido, es decir, de maestro a alumno o de una generación a otra. Esta tradición oral, que al principio tuvo el propósito de proteger la ley escrita del Antiguo Testamento, llegó a ser considerada con el tiempo como más sagrada que la ley misma. Si, si una persona cumplía con la letra de la interpretación tradicional de la ley, no necesitaba preocuparse por el espíritu de la ley escrita. Este sistema legalista reducía la religión a meras formas y desterraba el espíritu de la verdadera adoración y de la obediencia, sin lo cual el hombre sirve a Dios en vano. Así que un sistema de justificación obtenido por las obras de la ley invalidaba el plan de salvación mediante el cual Dios tenía el propósito de que el hombre lograra la justificación por la fe. Conforme a los rudimentos del mundo. En la filosofía, rudimentos se refería a la materia elemental y también a los espíritus. En los escritos extrabíblicos se refería también a los malos espíritus, a estrellas y a deidades estelares. Parece que en Colosas había una secta bastante respetable en número que se preocupaba de los rudimentos, y esta secta estaba presentada mediante su propaganda en la comunidad cristiana de Colosas. Pablo dice claramente que estos rudimentos del mundo o tradiciones no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, quien es el único gran maestro, la norma para medir todo verdadero conocimiento. En Cristo habitan todos los atributos de Dios, todos los derechos
y poderes de la deidad. Toda la plenitud de Dios se revela en Cristo corporalmente. Cuando Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Cristo se revela la plenitud de la deidad corporalmente, se refiere sin duda al cuerpo glorificado de Cristo con el cual ascendió al cielo. Desea de todas las gentes, página 771, Elena de White. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Plenitud es un término que nos dice que es ilimitada en el tiempo, en el espacio y en el poder. En él se encuentra la dignidad, autoridad, excelencia, poder para crear y ordenar al mundo, energía para sostener y guiar el universo, amor para redimir a la humanidad, provisión para sumar, para, para suministrar todo lo necesario a cada una de sus criaturas. Dentro de la esfera de Cristo, el hombre no solo puede alcanzar su meta de perfección, sino que también puede recibir poder para alcanzarla. Podemos llegar a ser completos en Él. La semejanza de lo divino se hace realidad dentro del alma humana. Colosenses 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Como los falsos maestros enseñaban que antes de allegarse a Cristo debían cumplir con la circuncisión y con los detalles de la ley ceremonial. Pero ahora Pablo declara enfáticamente que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo no condena en ningún sentido a los que han sido circuncidados. Solo advierte que cuando una persona está en Cristo, Jesús, la circuncisión no establece ninguna diferencia. Gálatas 5:6. La circuncisión no hecha a mano. ¿Qué significa esto? El rito de la circuncisión se hacía con la mano, obviamente, pero su significado y valor residían en su propósito interior. Era una señal o signo interno o signo externo de un estado interno de fe y gracia. Mediante ella, Abraham demostró su fe de que era Dios y no él el que tenía vida y podía dar la vida a otros. Esta señal peculiar debía distinguir a todos los varones del antiguo Israel. Cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron a Cades, el pueblo rechazó a Dios y Dios a su vez rechazó al pueblo por un tiempo, y como demostración de que no eran fieles al pacto divino, se les prohibió sin circuncidar a las nuevas generaciones. La circuncisión fue suspendida por 38 años.
O sea, de los 40 años que ellos vagaron en el desierto, por 38 años fue suspendida la circuncisión de todos los niños que nacieron en ese tiempo. Patriarcas y Profetas, página 430. Cuando un Israel creyente y obediente cruzó por fin el río Jordán, se sintió de nuevo dispuesto a entrar plenamente en la relación de pacto con Dios. Josué 5, 2 al 9. Por lo tanto, Dios les permitió practicar otra vez el rito de la circuncisión por orden de Dios. Por lo tanto, la verdadera circuncisión tiene que ver con el corazón. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10:16. La circuncisión que los cristianos de Colosas recibieron, según Colosenses 2:11, fue también una circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión hecha por Cristo. No era externa en la carne, sino era un cambio interno del corazón y de la vida, simbolizado por el bautismo. La verdadera circuncisión espiritual, que es la eliminación y el sepultamiento de las malas tendencias del corazón, se produce por medio de Jesucristo mismo, quien puede eliminar la vida antigua y crear un hombre nuevo. La vieja naturaleza debe morir y el bautismo es la señal de esta renuncia al yo, de la muerte del hombre viejo y de su sepultamiento en una tumba de agua, o sea, el bautismo. La circuncisión que Cristo hace es la circuncisión espiritual, la eliminación y el sepultamiento de las malas tendencias del corazón. Se produce mediante Jesucristo mismo. Solo su poder puede eliminar la vida antigua y crear un hombre nuevo. Antes de ser sepultado de la tumba líquida, en la tumba líquida debe morir en su naturaleza carnal. Todas las ambiciones de su corazón y los impulsos de sus pasiones carnales deben ser entregados a su maestro. Su vieja naturaleza debe morir mediante el bautismo, donde se entierra la antigua naturaleza y se produce el nacimiento de una nueva criatura. Después del bautismo, habiéndose despojado de sus propensiones pecaminosas, Colosenses 2:13 dice, muertos al pecado, por fe habían pagado, pero pero la muerte mediante Cristo. Todo el que nace en este mundo está fuera del pacto de la gracia. Su condición es descrita en dos frases: muertos al pecado, Colosenses 2:13, y la segunda fase, la incircuncisión de vuestra carne, que describen la rebelión deliberada contra Dios y el estado de condenación en que todos hemos nacido. Pero Pablo
afirma que Jesús nos dio vida juntamente con Él. Como el Padre resucitó a Jesús, también serán resucitados todos los creyentes, convirtiéndose en nuevas criaturas. El perdón de los pecados precede a la vida nueva que Él nos imparte, y es anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Cristo canceló el acta de los decretos. ¿Qué es esto? Un acta significa documento escrito a mano, documento de deuda, nota de cargo. Se usaba con frecuencia en la esfera comercial para documentos escritos a mano, con frecuencia de carácter legal, como un pagaré firmado por un deudor. La anulación de un pagaré tal se efectuaba únicamente después que la deuda se había pagado y se habían cumplido plenamente las condiciones del pagaré. Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosas que Dios borró o canceló el acta de los decretos o el pagaré que ellos debían pagar, por lo cual habían sido regenerados y restaurados en ellos la imagen divina. Colosenses 2:14 habla de la anulación del acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. En griego, acta de los decretos es hierografón, que se emplea para designar el documento firmado por el cual una persona se compromete a pagar o a hacer algo. Este es el instrumento legal que establece obligación o culpa. En él se detallan todas las exigencias, las multas, las demandas a las cuales está obligado el que firma. En el judaísmo rabínico se representaba la relación entre el hombre y Dios como la relación entre el deudor y el acreedor. Cuando el hombre pecaba, se constituía en deudor, y cuando se arrepentía y Dios lo perdonaba, la deuda era borrada. Con la muerte de Jesús en la cruz fue cancelada la deuda del hombre. Lo que Cristo clavó en la cruz mediante su muerte fue el pagaré, el registro de la deuda, la condenación del hombre. Los que sostienen que la ley fue clavada en la cruz deben tener en cuenta que en toda la epístola a los colosenses no se habla para nada de la ley. Además, Pablo, que sostenía la santidad de la ley, Romanos 7:12, y su inmutabilidad, Romanos 3:31, aquí la hiciera invalidar, era algo completamente imposible. Colosenses 2:15. Despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades
pueden referirse a gobernantes terrenales, como a los poderes sobrenaturales que tratan de ejercer un dominio para mal sobre los hombres. Algunos dicen que la referencia a ángeles, principados y potestades podría reflejar la forma en que los judíos designaban las diferentes jerarquías de los ángeles. Y esto está escrito en el libro apócrifo de Enoc, capítulo 4, versículo 10. Allí habla de principados, potestades, los gobernantes de este siglo. Es evidente que Pablo se refiere con espíritus, a espíritus con individualidad propia, los cuales ejercieron poder y cierto grado de autoridad sobre el mundo. Por otro lado, el título Principio de este mundo, en Juan 12:31, 14:30, 16:11, describe a sus tareas, y los hogares celestes pueden referirse para describir la morada de las potencias angélicas, refiriéndose a los ángeles buenos y a los ángeles caídos. Según algunos autores, entre ellos el libro apócrifo de Enoch, había 9 categorías o jerarquías de ángeles, que serían: 1, serafines; 2, querubines; 3, tronos; 4, dominaciones; 5, virtudes y potestades; 6, principados; 7, arcángeles; y 8, ángeles. Veamos ahora el punto sombra o realidad. Colosenses 2, 16 al 19. En vista de que el acta de los decretos o pagaré había sido anulada y la cruz había dado lugar a un nuevo sistema, Pablo les dice que nadie, especialmente los falsos maestros, debían juzgarlos en las vigencias de las prescripciones del sistema ceremonial judío, como ser, primero, comidas o bebidas. No se refiere aquí tanto a lo que se come o bebe como a la forma de comer y beber. Los judíos en general ayunaban 2 veces a la semana, el lunes y el jueves. Querían imponer restricciones alimentarias. No se mencionan para nada los alimentos limpios y los inmundos. Pablo no estaba autorizando a los colosenses a comer y beber toda clase de alimentos sin discriminación. Días de fiesta. Los judíos observaban diversos días de fiesta, como la Pascua, la de los panes sin levadura, el Pentecostés, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Además, el primer día de cada mes era el día de luna nueva o novilunio. Tercero, días de reposo. En griego es sabatón o sábado. Aquí en su forma plural, sábata, significa sábados. En el Nuevo Testamento, sabatón aparece 67 veces, de las cuales 59 designa al día sábado, séptimo de la semana, día de reposo. En los otros casos se usa sabatón para referirse a la semana
un periodo de 7 días a partir del sábado. De las 59 veces que se usa sabatón para hablar del sábado semanal, 40 veces aparece en plural, que es sábata. No da a entender pluralidad de días. Designa el sábado semanal y también al séptimo año, cuando la tierra debía descansar, el año sabático. También se empleaba esta palabra para designar las fiestas anuales. Los adventistas han afirmado históricamente que los sábados de Colosenses 2:16 son esas grandes fiestas anuales de los judíos. Sabbat, sabatón, que prefiguraban o eran sombras del sacrificio de Cristo. Esta es la fase clave para comprender Colosenses 2:16. La manera de comer, beber y observar los días enumerados son tan solo una sombra o símbolo que se refiere a la realidad que es Cristo. Una sombra no tiene sustancia. Eran proyectadas por las realidades celestiales, la vida de Cristo, su ministerio y su reino. Pablo elimina aquí la observancia del sábado semanal del cuarto mandamiento. De ningún modo. La vigencia del cuarto mandamiento no entra en cuestión. Se habla solo de una falsa observancia del sábado. Pablo estaba pensando en los numerosos días observados por los hebreos como fiestas, como parte de la ley típica y ceremonial, y no en la ley moral, los 10 mandamientos, y que eran sombra de lo porvenir, sino ahora los 10 mandamientos no son sombra de lo porvenir, sino parte de la ley moral que es perpetua y universal. Todo esto se ha mencionado. Pablo dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo Jesús es la realidad, no la sombra, es la plenitud de la presencia divina. Los judaizantes propiciaban el retorno a las imposiciones ceremoniales judaicas. El apóstol afirma que las sombras ya cumplieron su propósito, porque Cristo, la realidad, ya vino. Colosenses 2:18 dice que nadie os prive de vuestro premio afectando una humildad artificial que tiene el propósito de aumentar los méritos, una autohumillación que roza el ascetismo innecesario y sin valor para ganar méritos mediante el esfuerzo personal. Aquí Pablo habla claramente de algo que ya se ha insinuado varias veces en la epístola, que es el culto a los ángeles. Consideraban que los ángeles eran espíritus que los guiaban, que según ellos eran emanaciones inferiores de Dios, que se ocupaban de las debilidades inferiores del hombre.
de su inferioridad ante Dios y de la distancia que los separa del Señor grande y eterno. A causa de la indignidad humana, estos falsos maestros creían que no podían aproximarse a Dios y que necesitaban intermediarios. Por ellos rendían culto a los ángeles como a seres superiores al hombre, como prolongaciones de la deidad. Pablo amonestó a los colosenses contra esta creencia que va en contra de las enseñanzas de Cristo. Deuteronomio 6:13 fue citado por Jesús al declarar: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los ángeles celestiales no aceptaban ningún tipo de adoración. Es decir, que si había ángeles que aceptaban adoración, eran en realidad demonios. Aparentemente, estos falsos maestros estaban también relacionados con las religiones de misterio, como lo demuestran las inscripciones procedentes del Asia Menor en el siglo II después de Cristo. Así que ellos solían hablar de una iniciación en esos misterios. Pablo también señala en estos falsos maestros glorificación propia y autosatisfacción, una mente carnal que no dependía de la cabeza, que es Cristo, sino que por el contrario tenían una mente dominada por la carne. Pablo pone énfasis en estar relacionados con la cabeza, que es Cristo, el cual mantiene unidos a los miembros de la iglesia cristiana, el cuerpo místico y simbólico de Cristo. Nada, ni aun los ángeles, debieran interponerse entre nosotros y nuestro Salvador. El quinto punto, y finalmente, es mandamientos de hombres, en Colosenses 2, 20 al 23, que dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si tuvieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo aquí se dirige a los colosenses tratando de que razonen correctamente. Si morís con Cristo, Pablo se está refiriendo a los cristianos que creen que han muerto al pecado a través del bautismo. Esto no armoniza de ninguna manera con el vivir en pecado. Una cosa es cometer un pecado ocasionalmente y otra muy diferente es vivir en el pecado. O sea que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Cristo, que hace posible la justificación del pecador, implica una disposición sin reservas para cumplir con la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador. El que
ha nacido de nuevo, ahora se deleita en obedecer la ley de Dios. Ha pasado de la muerte a la vida. Puede caer alguna vez en un pecado, pero no vive practicándolo. Como la doctrina de la justificación por la fe son las obras de la ley, estaba siendo tergiversada por algunos enemigos. Pablo explica la regla de vida que debe seguir a una experiencia genuina de justificación. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Colosenses 6:3. La unión del creyente con su Salvador divino implica una relación tal de amor y de confianza implícita que el creyente en realidad es transformado en la misma semejanza de bondad y misericordia como su redentor. El concepto de Pablo de la unión con Cristo revela que su conversión era más que un cambio intelectual, es una verdadera identificación de la voluntad de ambos. El tercer punto dentro de lo que Pablo está explicando de lo que significa realmente ser renovado por Cristo por medio del bautismo y de la nueva vida es: hemos sido bautizados en su muerte. Mediante el bautismo, el creyente ha demostrado su participación en la muerte de Cristo al pecado en lugar de él. Entonces no puede seguir alegremente pecando. Cuarto, fuimos sepultados en el bautismo. La inmersión representa la muerte del creyente al pecado y es una experiencia real y completa como fue la muerte de Cristo cuando yacía en la tumba. Si después del bautismo continuamos con la vida antigua, se niega el significado y el propósito del bautismo. Quinto, el bautismo no solo simboliza la muerte y el entierro del antiguo hombre, sino también la resurrección a una vida nueva. Sexto, andemos en novedad de vida. La conducta diaria es andar en nueva vida conforme al Espíritu. Séptimo, plantados juntamente, árboles que crecen juntos, llegando a confundirse el uno con el otro, o sea, compartiendo una relación íntima los miembros de la iglesia. 8. Partícipe de la resurrección final y la vida eterna. Noveno, nuestro viejo hombre es la antigua condición corrupta y pecaminosa, y ese antiguo hombre fue crucificado, o sea, murió al pecado. La conversión y el nuevo nacimiento implican más que un cambio de fe y de hábitos de vida, implica un cambio radical del hombre interior que solo puede ser efectuado por el Espíritu Santo. Décimo, el cuerpo del pecado, es decir, el cuerpo como sede del pecado, que pertenece al pecado y es regido por su poder. Nuestro viejo hombre debe ser debe ser crucificado y destruido para que el pecado no pueda usarlo más como su esclavo. Destruido, ¿qué significa esto? Es decir, que el cuerpo en su relación con el pecado debe quedar tan completamente inerte e inmóvil
como si estuviera muerto. No seamos más esclavos del pecado. A un esclavo solo puede liberarlo la muerte. Solo entonces deja de estar sometido al dominio de su amo. Cuando el cristiano muere al pecado, también queda libre de su dominio, del dominio satánico. Si morimos con Cristo, viviremos con Él, como en su resurrección. Presentad, por tanto, vuestros miembros como instrumentos del bien, como instrumentos de justicia, porque ya no estáis bajo la ley, sin el artículo, sino bajo gracia. Entonces ya no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Hay como un principio general, lo que quiere decir es que los cristianos no están más bajo una ley como un camino de salvación, sino bajo gracia. La ley solo revela el pecado, señala y agranda la transgresión. La ley no puede perdonar los pecados ni tampoco suministrar poder para vencerlos. El que procura salvarse por la ley encontrará solo condenación y estará más fuertemente atado a su pecado. Ahora estamos bajo la gracia, pero eso no significa que estamos en libertad para desobedecer la ley moral de Dios con impunidad. Desobedecer la ley de Dios es convertirse de nuevo en esclavo del pecado. La vida de un esclavo sometido a un amo cruel era sumamente penosa y a veces era tratado peor que una bestia. Esta es la condición de todo pecador, es esclavo de Satanás. La santificación es un proceso continuo de consagración en el desarrollo armonioso día tras día de las facultades físicas, mentales y espirituales hasta que se restaure en nosotros la imagen de Dios a cuya semejanza fuimos creados. Y finalmente, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero la dádiva o don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.